Estimados, espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a realizar un paso a paso sobre la resolución de cada uno de los ejercicios que hemos visto hasta el día de hoy. Si bien es cierto, en clase por razones de tiempo no hemos podido ver partidas que son quizás elementales de contabilidad general y contabilidad de sociedades, tenemos que recordar que cada uno de estos pasos influye e impacta directamente al momento de que nosotros estamos preparando estados financieros. Sin embargo, voy a preparar inicialmente el ejercicio de Montes Silla Limitada y el Pescador S.A., en el cual deciden absorber a Montes Silla Limitada. Considerando lo siguiente, recordemos que estos saldos, cada uno de estos saldos ya los tenemos en saldos netos. En este caso me voy a evitar y limitar solo a realizar las partidas de cierre para Montes y Silla. Comenzando con su balance de saldos, recordemos que inicialmente tenemos que determinar lo siguiente, que prácticamente es invertir cada una de las partidas al momento de contar con nuestro balance de saldos. ¿Esto por qué? Porque tenemos que cerrar los libros directamente de la empresa. Y al momento de que ustedes suman ambas partes, deberían obtener sumas iguales. Acá no habría ningún inconveniente al momento de que desarrollemos la partida. Para este caso, yo siempre les voy a recordar lo siguiente. Recordemos que prácticamente tenemos que trabajar de manera separada los libros de cada una de las sociedades. ¿Por qué? Porque esto puede generar inconvenientes a futuro si nosotros mezclamos las partidas entre empresas. ¿Sí? Igualmente, recordemos que esto nos lleva a los libros del pescador. Ya por el momento acá ya tendríamos realizada la partida de cierre de la sociedad limitada y tendríamos cerrados los libros. Esto siempre y cuando no existan ajustes. De lo siguiente, recordemos que tenemos que guiarnos en base a la información adicional. Prácticamente el ejercicio nos establece lo siguiente, que la sociedad asume la dirección y administración del negocio, es decir, que el Pescador S.A. es quien está asumiendo el control total de Montes y Silla. Sin embargo, a cambio, también en el siguiente, la siguiente condicionante nos dice que los socios recibirán 230,000 en acciones ordinarias de 500 quetzales cada una, a cambio de los activos y pasivos de la empresa. Recordemos, esto implica dos cosas. Cuando nosotros hablábamos sobre la NIF 3, combinaciones de negocios, debemos determinar dos valores esenciales. Uno es el valor de los activos netos y el valor de adquisición. Y esto nos puede generar un crédito mercantil. El valor de los activos netos, recordemos que es el total de los activos menos los pasivos que cuente la empresa al día de hoy. Por ende, tenemos que los activos netos
son igual a 210.000 quetzales. Y el valor de adquisición, acá de igual manera, nos los establece el ejercicio y nos dice que es igual a 230.000 quetzales en acciones ordinarias. Esto tenemos que considerarlo esencial. El valor de adquisición sería 230.000 quetzales. Esto implica que nosotros vamos a restar el valor de adquisición menos el valor de los activos netos, y este es el crédito mercantil que será generado a partir de la combinación de negocios. Es decir, nosotros estamos pagando por encima del valor de los activos en libros. Es decir, estamos pagando 20.000 quetzales por encima del valor en libros que se encuentra al día de hoy. O en otras palabras, como lo establece la NIF, es la plusvalía por el negocio el cual estamos adquiriendo. ¿Sí? Considerando lo siguiente, también debemos considerar el estado actual del balance general. Si bien es cierto, ya hemos definido estos datos, es decir, cuál es el valor de los activos netos, cuál es el valor de adquisición y cuál es el crédito mercantil, nosotros aún tenemos pendiente algo. Al momento de que nosotros observamos el balance de situación general, nosotros podemos observar esta cuenta, capital en acciones. Sin embargo, esta cuenta se refiere al capital autorizado al día de hoy. Recordemos que cuando nosotros estábamos definiendo el capital accionario en circulación, lo realizábamos de la siguiente forma. Primero considerábamos inicial el capital autorizado. Luego del capital autorizado, nosotros considerábamos el capital por suscribir. Esto, y déjenme ver si puedo mover esto un poco. El autorizado menos el capital por suscribir me da el capital suscrito, ¿sí? Menos el capital no pagado me da igual al capital pagado, ¿sí? Recuérdense que para el momento de las acciones nosotros tenemos que considerar todo esto. Si al final todo el capital que se encuentra autorizado al día de hoy se encuentra suscrito, pagado y en circulación. Posteriormente al capital pagado, recordemos que aún tenemos las acciones en tesorería. Es decir, las acciones que hayan sido recompradas por la misma empresa, y de lo contrario, esto nos daría igual a el capital en circulación, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ser muy cuidadosos al momento de definir este tipo de capitales. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores. Inicialmente nosotros podemos observar que acá solamente nos dice capital en acciones, es decir, nosotros asumimos que este es el capital en circulación. Sin embargo, recordemos lo siguiente: si bien es cierto, nos está diciendo que tanto el capital autorizado, suscrito y pagado va a ser el mismo, ¿sí? Es decir, acá vamos a asumir que no hay capital por suscribir, no hay capital no pagado y no hay acciones en tesorería. Sin embargo, recordemos
la siguiente condicionante. Para la combinación de negocios, nosotros estamos leyendo en el mismo ejercicio que su capital autorizado será de 500,000 quetzales, integrado por acciones ordinarias, por 1,000 acciones ordinarias de 500 quetzales cada una. Por ende, esto implica que este capital en circulación sufrirá el siguiente movimiento. Es decir, nosotros vamos a autorizar o ampliar, entre paréntesis, el capital, y tenemos que considerar 500,000 menos el capital en circulación al día de hoy. Es decir, realmente nosotros vamos a ampliar 240,000 en acciones. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué nos dice la siguiente consideración? Recordemos que esto implica que nosotros tendríamos que sufrir nuevamente el siguiente rubro. ¿Qué capital nosotros vamos a tener por suscribir? Recordemos que el mismo ejercicio nos establecía lo siguiente, que una parte de las acciones iban a ser a partir de la fusión. Sin embargo, es decir, nosotros íbamos a tener los 230,000 suscritos más el resto de las acciones que hayan sido autorizadas. Es decir, nosotros íbamos a suscribir la totalidad de las acciones al día de hoy. Y esto nos iba a dar, por consiguiente, que el capital suscrito iba a ser el mismo. Es decir, por suscribir 0. Pagado de igual manera. Recordemos que esto quiere decir que en la combinación de negocios este capital iba a ser pagado. Por ende no íbamos a tener capital pendiente por pagar. Y de acciones en tesorería no íbamos a contar con más acciones. Por ende, acá nuestro capital en circulación no solo es el capital inicial de los 260,000, si queremos verlo así, tendríamos los 240,000 más el hecho de que anteriormente ya teníamos un capital autorizado de 200, capital autorizado, suscrito y pagado de 260,000 para obtener el capital en circulación de 500,000 quetzales. Entonces, mucho ojo al momento de que ustedes establecen esta estructura. ¿Por qué? Porque no necesariamente significa que todas las empresas sigan este mismo flujo. En ocasiones no necesariamente se paga toda la totalidad de las acciones, no necesariamente se suscribe todo el capital e incluso podemos contar con acciones en tesorería. Esto nos lleva a lo siguiente. Inicialmente, cuando nosotros abrimos los libros de la sociedad anónima, debemos considerar el hecho de la ampliación del capital. Por ende, vamos a hacer lo siguiente: acciones por suscribir a capital autorizado por ampliación de capital según acta notarial XX. Y contemplando esta información, nosotros vamos a realizar la ampliación de 240,000 quetzales. Por consiguiente, luego de haber realizado la ampliación de capital, nosotros debemos integrar o suscribir el capital dentro de la empresa.
Acá de hecho siempre es recomendable lo siguiente. Como ya tenemos el balance general de la empresa, ya me voy a saltar muchas de estas partes para registrar estos datos. Vamos a ver. Recordemos que en este caso no podemos utilizar montes ni robles capital, sino son acciones por suscribir la contracuenta. Lo mismo sucede con los pasivos. Directamente nosotros vamos a tener lo siguiente. Al momento de sumar, recordemos que las acciones por suscribir no eran por 210,000. La cantidad que va a recibir el accionista directamente también la hemos fijado en el ejercicio, que el valor de adquisición es de 230,000 quetzales. Esto ocasiona una disparidad o un crédito mercantil efectivamente, por lo que nosotros sumaríamos el total de los activos menos el total de los pasivos y obtendríamos el crédito mercantil de 20,000 quetzales. Es decir, esto lo podríamos hacer de ambas vías. Y por último, procedemos a agregar nuestra descripción por fusión de sociedades según Montes CIA Limitado, por acta notarial XX. Recuérdense, cada uno de estos movimientos tiene que ser hecho por escrito. No podemos registrar ningún valor sin considerarlo dentro de los efectos de cada uno de los libros. Por ende, esto nos lleva al siguiente ejercicio. Recuérdense que acá ya hemos suscrito lo siguiente. Sin embargo, a pesar de que hemos suscrito los 230,000, tenemos pendiente una partida. Partida número 3. Caja y bancos a acciones por suscribir y prima sobre acciones. ¿Por qué? Porque recordemos que el mismo ejercicio nos dice lo siguiente, que la prima o el resto de las acciones autorizadas a la fecha de la fusión son pagadas y son colocadas con un 10% arriba de su valor nominal. Por ende, nosotros tenemos que considerar que el capital pendiente por suscribir era 240,000 menos 230,000 y estas eran las acciones por suscribir. Sin embargo, nos dice que estas acciones se pagaron con un 10% adicional. Es decir, realmente se obtuvieron 11,000 quetzales por la colocación de estas acciones. Con prima. Y terminaríamos acá el registro de las partidas directamente. Y una vez de que nosotros hemos concluido con el registro de las acciones en prima, ya podemos proceder con nuestro balance general. Para el balance general debemos considerar cada uno de los movimientos que hemos realizado. En este caso, yo voy a estar utilizando el balance de saldos y contemplando cada uno de los movimientos que realizamos directamente. Recuérdense que agregamos cada una de estas sumas
a nuestro balance. Y acá fueron 230.000 más 10.000. Y esto lo podemos eliminar. Esto también lo podemos eliminar. Estos totales también los podemos eliminar. Y nos lleva a lo siguiente. Debemos registrar el crédito mercantil por 20.000 quetzales. Y adicionalmente tenemos pendiente registrar la prima sobre acciones de 10.000. Recordemos que esto nos lleva a 718.000. Y por último, la prima sobre acciones. Si bien es cierto, este es solamente un balance de saldos. Recuérdense que estos son al 31 de diciembre de 2023. 31 de diciembre 23, y este es al 1 de enero del 24. Y este es el balance que me va a dar la información para generar mi balance de saldos. Yo comenzaría inicialmente con balance de situación general, descripción, activo corriente, y acá ya puedo copiar las cuentas. Recordemos que tenemos que separar cada una de estas cuentas: activo corriente, activo no corriente. El activo no corriente contemplaría las siguientes cuentas: suma total activo, pasivos, pasivo corriente, patrimonio neto, y acá nosotros consideraríamos cada una de las cuentas. Caja y bancos, recordemos que tenemos 77.000 cuentas por cobrar. Inventarios, y esto, terrenos, 20.000. Me acuerdo. Terrenos 116, edificios 20.000, mobiliario y equipo, maquinaria, vehículos y crédito mercantil. Y esto, la suma de cada uno de estos nos da la suma total del activo. Lo mismo sucede con las cuentas de pasivo. Patrimonio neto. Recordemos que acá nosotros ya vamos a tener capital, y los 1.000 para un total de pasivo y patrimonio neto, suma de 718.000. Al 1 de enero de 2024. Cifras expresadas en quetzales. Y listo, tendríamos el balance de situación general para este ejercicio directamente. Incluso ustedes podrían ordenarlo un poco mejor
aquello. Recordemos que este solo es la versión rápida para generar un balance de situación general. Ustedes podrían irlo desarrollando paso a paso. Si tienen alguna duda al respecto de cómo generar estos estados financieros, recordemos que son aspectos elementales de los cursos de contabilidad general y contabilidad de sociedades. Incluso parte de contabilidad 3 es esencial para que nosotros podamos comprender estos elementos.